Hola, en este video hablaremos sobre la biosíntesis de ácidos grasos. En general sabemos que el organismo obtiene los ácidos grasos a partir de la dieta, pero también existe la síntesis de novo o endógena de estas moléculas. Múltiples tipos celulares son capaces de producir ácidos grasos. Sin embargo, existen algunos de ellos que lo realizan en mayor cantidad. ¿Qué tipos celulares son los que más trabajan sintetizando ácidos grasos? Bueno, como ejemplos tenemos a los adipocitos, a las células del sistema nervioso, así como a las células de la glándula mamaria que se encuentra en lactación, pero de manera principal, las células que se dedican a hacer la síntesis de ácidos grasos en demasía van a ser las células hepáticas. Y bien, aquí surge una pregunta. ¿Cómo saber cuándo es necesario sintetizar ácidos grasos? Bueno, la activación de esta ruta se dará cuando la alimentación provee muy pocas grasas o cuando existe un gran aporte de carbohidratos o proteínas a partir de la dieta. Una vez que sabemos esto, entonces, ¿cuándo vamos a sintetizar esos ácidos grasos? Bueno, pues las células necesitan tener una cantidad suficiente de tres moléculas esenciales. La primera va a ser el acetilcoenzima A. Requeriremos también un buen aporte de malonilcoenzima A. Estas dos moléculas, acetilcoenzima A y malonilcoenzima A, son los que van a aportar los esqueletos de carbono o el carbono que va a conformar a los ácidos grasos. Y el otro requerimiento va a ser una buena cantidad de NADPH, que va a ser la molécula que aportará el poder reductor para esta ruta, que es una ruta anabólica. Las principales fuentes de acetilcoenzima A vendrán a partir de la degradación de los aminoácidos, de la beta-oxidación, es decir, oxidación de los ácidos grasos, o la oxidación de los carbohidratos a través de la glucólisis. Este acetilcoenzima A puede estar localizado ya sea en el citoplasma o en la mitocondria, dependiendo de su origen. Integrando las rutas metabólicas que hemos revisado anteriormente y su relación con esta, que es la síntesis de ácidos grasos, que ocurre en el citoplasma, recordamos que en la glucólisis cada molécula de glucosa forma dos piruvatos que después serán transportados activamente al interior de la mitocondria y gracias a la actividad de la piruvato deshidrogenasa mitocondrial se obtiene acetilcoenzima A. Por otro lado, durante la beta-oxidación, los ácidos grasos que ingresan a la matriz mitocondrial gracias a la actividad de la lanzadera de carnitina producen también acetilcoenzima A, aunque cabe mencionar que en las condiciones metabólicas en las que ocurre la lipogénesis, la beta-oxidación suele estar disminuida. Por lo tanto, el acetilcoenzima A que proviene de beta-oxidación no es tan relevante porque no participaría en la síntesis de ácidos grasos. Y finalmente, los aminoácidos que entraron al catabolismo formarán acetilcoenzima A que tendrá una localización citoplásmica. Entonces aquí se plantea un problema, ya que el acetilcoenzima A producido por el catabolismo de los aminoácidos que dijimos estaría en el citoplasma será insuficiente para la síntesis de ácidos grasos, pero el producido por la oxidación de los carbohidratos y las grasas se encuentra en la mitocondria y ese acetilcoenzima A es incapaz de cruzar la membrana mitocondrial para poder participar de la síntesis de grasas. Para solucionarlo, el acetilcoenzima A se une con el oxalacetato y de este modo forma citrato.
que es la primera reacción que ya conocemos del ciclo de Krebs. El citrato tiene un transportador que lo lleva de la matriz mitocondrial hacia el citoplasma, que es la lanzadera de citrato, también ya la conocemos, y allí se reconvierte en oxalacetato por la ATP citratoliasa. Cabe mencionar que la formación de oxalacetato también nos lleva a la formación de acetilcoenzima A. Prácticamente es la reacción inversa que ocurrió a nivel mitocondrial. También observamos que cada citrato que entra al citosol entonces nos ayudará porque una vez que se forma oxalacetato, se puede transformar ese oxalacetato en malato gracias a la malato deshidrogenasa. Ese malato podría ingresar hacia la mitocondria gracias a la lanzadera de malato-citrato o podría seguir transformándose por la actividad de la enzima málica hacia piruvato. Esta reacción es de óxido-reducción, donde el malato se oxida y el NADP se reduce, obteniendo NADPH como producto de esta reacción. Bueno, en resumen, cada citrato que entra al citosol produce entonces una acetilcoenzima A y un malato. Y cada malato que se oxida produce un ADPH por cada acetil-CoA formado. El final de la síntesis de ácidos grasos es la producción de un ácido palmítico que tiene 16 carbonos, para lo cual necesitamos 8 acetil-CoAs, recordando que cada acetilcoenzima A va a donar un esqueleto de 2 carbonos. Entonces, si cada acetilcoenzima A que se forma va acompañado de un ADPH y necesitamos 8 acetil-CoAs, entonces se producirán a la par 8 NADPHs para participar en la síntesis de ácidos grasos, siempre y cuando el oxalacetato regrese como piruvato hacia la mitocondria. Sin embargo, puede ser que ese oxalacetato regrese solamente en forma de malato. Por lo tanto, no se generará el NADPH porque la enzima málica no tendrá actividad. Entonces, el NADPH tendrá que ser generado por otras rutas. Y esa ruta ya sabemos o ya la conocemos, que es la ruta de pentosas fosfato. Con lo que acabamos de explicar, entonces el acetil-CoA mitocondrial se va a convertir en un sustrato para lipogénesis citosólica. Por último, hay que remarcar que cuando las necesidades de ATP en las células son bajas y la oxidación de acetilcoenzima A vía ciclo de Krebs es mínima, entonces este acetilcoenzima A se va a almacenar en forma de ácidos grasos en los triacilgliceroles. En el esquema que les muestro ahora, las vías que proveen fuentes de carbono para la síntesis de ácidos grasos se muestran con flechas azules y las que proveen el poder óxido reductor las observamos con flechas en rojo. La biosíntesis de ácidos grasos requiere de un intermediario de 3 carbonos, que es el malonilcoenzima A. La formación de malonilcoenzima A desde acetilcoenzima A es un proceso irreversible catalizado por la enzima acetil-CoA carboxilasa y este es un denominado paso limitante de la síntesis de ácidos grasos. En esta reacción, un grupo carboxilo que proviene del bicarbonato será transferido a la biotina en una reacción dependiente de ATP. La biotina será un acarreador temporal de este carbono, ya que finalmente va a ser transferido a la acetilcoenzima A, produciendo de manera final al malonilcoenzima A. ¿Y cómo funciona la enzima acetil-CoA carboxilasa?
Bueno, es un péptido multifuncional que tiene un grupo prostético de biotina, que está unido covalentemente a un residuo de lisina en una porción específica. Algo interesante es que va a contar con 3 actividades. La primera es una proteína carreadora de biotina, que es un brazo largo y flexible que permite que el grupo carboxilo sea llevado desde un sitio de la enzima hacia otro sitio funcional. El segundo es, o la segunda actividad más bien, es la de biotina carboxilasa, que es una actividad que agrega el grupo carboxilo al grupo prostético de la biotina, los une covalentemente. Y la tercera es la actividad carboxiltransferasa, que transfiere el carbono activado desde la biotina o desde ese brazo de biotina hacia el acetil-CoA, y finalmente entonces ese carbono va a formar parte de una nueva molécula que es el malonilcoenzima A. Rittenberg y Bloch en los años 40 demostraron que los bloques metabólicos para sintetizar ácidos grasos provenían de los grupos acetil, ya que gracias a ellos podríamos formar malonilcoenzima A. Con la reacción de la acetil-CoA carboxilasa se formarán ácidos grasos de cadena par. Eso es importante recordarlo. Sin embargo, sabemos que en el organismo podemos sintetizar ácidos grasos de cadena impar, que requerirán entonces como sustrato al propionilcoenzima A. Recordamos que el propionilcoenzima A es una molécula de 3 carbonos y la síntesis de estos ácidos grasos de cadena impar será catalizada por la enzima, que también es una carboxilasa, pero es una carboxilasa diferente, que es la propionilcoenzima A carboxilasa. La biosíntesis de malonilcoenzima A por la acetil-CoA carboxilasa va a ser el principal punto de control para regular la vía de síntesis de ácidos grasos. La regulación de esta enzima es crucial. Se regula alostéricamente, por lo que concentraciones elevadas de palmitoilcoenzima A la inhiben, ya que es el producto final de esta vía metabólica. Mientras que altas concentraciones de citrato la van a activar, ya que permite que los protómeros, que son las unidades estructurales de la proteína, se polimericen, manteniendo la enzima en su forma activa. Entonces, cuando la acetil-CoA carboxilasa se encuentra polimerizada, va a estar activa. Además, recordemos que si hay mucho citrato, implica entonces que existe mucho acetil-CoA, que puede ser utilizado para la síntesis de grasas. Y pues implica también que la célula ha abastecido sus requerimientos básicos energéticos, por eso es energía sobrante. Pero la regulación de la acetil-CoA carboxilasa también implica procesos de fosforilación reversible que son dependientes de hormonas, donde la insulina es una hormona lipogénica que estimula la desfosforilación, y hormonas como el glucagón y la adrenalina van a activar a una proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, que se encargará de fosforilar a la acetil-CoA carboxilasa, manteniéndola inactiva. Por esta razón, en los estados de ayuno prolongado donde existe un incremento en los niveles de glucagón, la síntesis de ácidos grasos no se encontrará favorecida. La síntesis de ácidos grasos ocurrirá en el citoplasma y requiere de un complejo multienzimático
llamado ácido graso sintasa. Requerimos acetilcoenzima A, malonilcoenzima A y NADPH. El complejo ácido graso sintasa tiene 7 actividades diferentes con una porción especializada en portar grupos acilo. La ácido graso sintasa es un dímero, 2 subunidades idénticas que catalizan las distintas reacciones de síntesis de ácidos grasos. Observamos su división por subunidades acomodadas en posiciones contrarias, cabeza-cola, y vemos el eje que muestra la división funcional. Este será un equipo que produce un ácido graso y este será otro equipo produciendo otro ácido graso. Cada equipo cuenta con una proteína transportadora de acilos o ACPs con un grupo prostético fosfopanteteína que tiene a un grupo tiol terminal. Esta porción del complejo enzimático es importante porque todos los intermediarios de la síntesis se unen a la proteína transportadora de acilos. De aquí se transporta la cadena de acilo graso creciente hacia las zonas activas enzimáticamente hablando, aumentando la eficacia de este proceso. Cada unidad funcional podría dividirse en 3 dominios. El primero es un dominio de ingreso y condensación, donde participan la acetiltransasilasa, maloniltransasilasa y cetoacilsintasa. El segundo es un dominio de reducción, donde participan la cetoacilreductasa, la enoilreductasa e hidratasa. Y el tercero es un dominio que libera al ácido graso formado, en este caso el ácido palmítico, gracias a la actividad de la tioesterasa. En este esquema vemos la ruta de síntesis de ácidos grasos. Expliquémosla paso a paso. Comenzaremos con la reacción que describimos al inicio para formar malonilcoenzima A con ayuda de la acetil-CoA-carboxilasa. La actividad del ácido graso sintasa en su primer paso generará que los grupos acetilo y malonilo se unan a este complejo. En 1 observamos la porción con actividad cetoacil-sintasa y en 2 a la proteína transportadora de acilos o ACP. La acetiltransasilasa transfiere el grupo acetilo proveniente de la acetilcoenzima A hacia la proteína transportadora de acilos, al grupo tiol, y luego es transferido hacia la cetoacil-sintasa. Y la maloniltransasilasa transfiere el grupo malonilo, es decir, eliminando a la coenzima A, lo transfiere hacia la proteína transportadora de acilos. De este modo, en el primer paso, entonces, encontramos al grupo acetilo en el brazo 1 y al grupo malonilo en la porción o en el brazo 2. La siguiente reacción será un proceso de descarboxilación y condensación, donde se eliminará el grupo carboxilo de la porción malonil y se transferirá el acetil, obteniendo de manera final el acetoacetil, gracias a la actividad de la cetoacil-sintasa. El acetoacetil entonces permanecerá unido a la porción transportadora de acilos o ACP. Los siguientes 3 pasos convierten el acetoacetil ACP en una cadena de acilo graso saturada de 4 carbonos. Primero, se realizará una reducción donde el grupo ceto del carbono 3 se reduce a un alcohol por la cetoacilreductasa. El agente reductor en esta reacción es el NADPH.
Posteriormente ocurrirá una deshidratación donde eliminaremos agua por acción de la deshidratasa, que va a introducir un doble enlace, formando crotonil ACP. Y por último, ocurrirá una reducción gracias a la actividad de la enoil reductasa que requiere NADPH, generando una cadena de 4 carbonos saturada o butiril. Así termina el primer ciclo de elongación. Esta cadena de 4 carbonos butirilos se encuentra en la proteína transportadora de acilos o ACPs y será transferida hacia la cetoacil-sintasa, que en nuestro esquema es la posición 1. Para poder iniciar un nuevo ciclo, entonces se colocará un nuevo malonilo en la posición 2 o en la posición transportadora de acilos y comenzarán de nuevo las reacciones que serán reacciones de reducción, deshidratación y reducción. Al final del segundo ciclo obtendremos una cadena saturada de 6 carbonos. Es decir, por cada ciclo vamos a incrementar 2 carbonos. De este modo, para comenzar otro nuevo ciclo y eventualmente completaremos la síntesis del ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Bueno, en resumen, para hacer la síntesis del ácido palmítico necesitaremos un total de 7 ciclos, recordando que en el primer ciclo hicimos una cadena de 4 carbonos y que por cada ciclo restante incrementamos 2 carbonos, por lo tanto fueron 6 ciclos adicionales de 2 carbonos, 6 por 2, 12 carbonos, más los 4 carbonos del primer ciclo, sería un total de 16 carbonos. Al finalizar la síntesis del palmitoil, este se encuentra ligado a la proteína transportadora de acilos y necesitará ser liberado gracias a la actividad de la tioesterasa. Por último, vamos a comparar las dos rutas metabólicas, la de síntesis de ácidos grasos y la de degradación. La activación de la síntesis de ácidos grasos ocurrirá en la etapa postprandial, es decir, después de haber ingerido alimentos, en contraste con la degradación de ácidos grasos que ocurrirá principalmente en el ayuno y en el ejercicio prolongado. Para la síntesis, los principales tejidos implicados se encontrará el hígado y los adipocitos. En contraste, la degradación ocurrirá tanto en el músculo como en el hígado. La ruta de síntesis sucede a nivel celular en el citosol, mientras que la degradación sucederá en la mitocondria. Ambas rutas requieren del uso de lanzaderas para poder suceder. En la síntesis utilizaríamos la lanzadera de citrato y en la degradación la lanzadera de carnitina. Para ambas vías, la molécula que aporta o provee de los carbonos va a ser el acetilcoenzima A, pero las moléculas que generan el poder óxido reductor serán diferentes. En la síntesis tenemos el NADPH y en la degradación tenemos a las moléculas del NAD y el FAD. Vamos a controlar
alostéricamente en las rutas de síntesis gracias a la actividad de la acetil-CoA-carboxilasa, que es activada por las altas concentraciones de citrato y es inhibida por las altas concentraciones del palmitoilcoenzima A. En contraparte, la degradación será regulada por la carnitil-acetiltransferasa 1, inhibiéndose por las altas concentraciones de malonilcoenzima A. Hormonalmente, la síntesis será regulada por la concentración de insulina, que va a permitir la activación de la acetil-CoA-carboxilasa, y altas concentraciones de glucagón y adrenalina inhibirán la actividad de esta enzima. La degradación estará regulada hormonalmente por la insulina, que inhibirá a la lipasa, y la degradación entonces será activada gracias al glucagón y la adrenalina. Finalmente, en la síntesis de ácidos grasos obtendremos como producto al palmitato o al ácido palmítico de 16 carbonos, y en la degradación obtendremos como producto al acetilcoenzima A. Una vez que hemos completado la síntesis de un ácido graso, ahora este será utilizado para su almacenamiento en forma de triacilgliceroles, tema de nuestro siguiente seminario.